Anoche el Consejo General del Instituto Nacional Electoral le dio el sí a Encuentro Social, partido que ya había perdido el registro en las pasadas elecciones de 2018. En cambio, a México Libre le negó la posibilidad de convertirse en nuevo partido. Algo está mal, me parece, en un país cuando 106 organizaciones le notifican al INE que quieren convertirse en un partido y solo una recibe el registro. Para analizar este tema, saludo vía remota a los integrantes de la mesa de los martes. Paula, Sofía Vázquez. Paula, muy buenas noches. Buenas noches, Leo, compañeros. Carlos Bravo, regidor. Hola, muy buenas noches. Y Gibran Ramírez. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches a toda la audiencia. Déjame empezar contigo, Paula, porque pues ayer que escribía esto en mi artículo de Excelsior, mucha gente me criticó, me dijo, es que tú quieres más partidos políticos y nada más son una bola de ratas que se quedan con el dinero del pueblo y de los contribuyentes. No queremos más nuevos partidos. Mi argumento es que no queremos más bien viejos partidos, queremos nuevas opciones, ¿no? Ese es justo el punto. O sea, una de las cosas que llaman la atención es que, híjole, en México no reciclamos basura, pero ¿cómo reciclamos en la clase política? Claro. O sea, creo que muchos de en realidad, de esas 106 opciones, eran pocas las opciones que representaban, o sea, uno esperaría que nuevos partidos políticos representaran una bocanada de aire fresco, para decirlo con el cliché, a un sistema de partidos que está en decadencia. Y creo que en lugar de eso, lo que nos terminan de confirmar es que seguimos abonando a la decadencia con este grupo de partidos políticos, ¿no? O sea, creo que evidencian muy bien que estamos ya hasta el final de un sistema de partidos, como ya lo ha dicho Carlos muchas veces, y estaban conformados por, a mí me parecen tres opciones, ¿no? Actores políticos que no querían salir, que no quieren salir de la vida pública y ya habían agotado como su nave donde estaban. Actores políticos que quieren regresar a la vida pública, ya no tienen, ninguno de los partidos políticos existentes les da cabida, o ellos no quieren estar adentro de ninguno de esos partidos políticos. Y por el otro lado, un montón de estructuras de otro tipo que se terminan convirtiendo en partido político, o que tienen muchísimo más apoyo para convertirse en partido político. Esa es una de las cosas que me parece tenemos que revisar en el sistema de cómo se conforman los partidos políticos en México. Es por qué las reglas están hechas de tal manera que necesitas un apoyo de algún tipo de corporación para quedar. O sea, yo estoy en contra de la decisión de que quede Encuentro Social, porque claramente viola el principio de laicidad. Y a mí me parece muy bien el voto que hicieron Morayama, Córdoba, Favela, que dijeron no a todos, incluyendo a Encuentro Social, porque se viola el principio de laicidad. Pero ahí es cuando entiendes que necesitas una corporación como la Iglesia para cumplir con los requisitos, porque necesitas cumplir con las asambleas, necesitas cumplir con la dispersión territorial. Creo que esta última camada de partidos ya lo que nos evidencia es que sí, o sea, evidentemente no se trata de querer más partidos políticos, se trata de querer que en el juego político haya más opciones. No estábamos viendo más opciones, o sea, estábamos viendo refritos de otras opciones, la escisión de la escisión de la escisión, que tampoco, si salieron de un partido político porque no tenían el apoyo, tampoco lo van a tener en estos nuevos partidos. Muy bien, Carlos, es que a mí me llama la atención porque en las encuestas es muy claro, la gente no quiere a los viejos partidos, cada vez hay menos intenciones de voto a los viejos partidos, incluyendo el más nuevo de todos, que es Morena, por cierto. Pero tampoco quieren nuevos partidos. ¿Qué hacemos entonces con la democracia, Carlos? Bueno, me parece muy bien lo que estás diciendo. En efecto, las encuestas muestran que a las personas no les gustan en general los viejos partidos, pero tampoco les gusta la idea de los nuevos partidos. Yo creo que entonces el problema no son si son viejos y nuevos, sino el tipo de partidos que tenemos en México. Definitivamente no existe tal cosa como una democracia sin partidos políticos, y en consecuencia lo que tenemos que hacer es renovar los partidos, sean viejos o sean nuevos. Ahora, a mí sí me gustaría, Leo, entrar un poquito a discutir más los detalles de la decisión del INE, porque creo que hubo 4 argumentos ahí que son muy atendibles y que es muy importante explicarle a nuestro público. Hay un argumento respecto a si se acreditaron o no dádivas durante las asambleas que tienen que realizar los partidos.
Hay otro argumento sobre si se acredita o no la participación de ministros de culto en las asambleas o en la estructura del partido. Un tercer argumento es si se acredita o no el uso de recursos no identificados o no identificables, ya sea en la organización de las asambleas o en las finanzas del partido. Y por último, el cuarto argumento es si se acredita o no la intervención sistemática de algún gremio o corporación. Tú mencionaste en la introducción dos partidos, el Encuentro Solidario, que es la reencarnación del PES, al cual sí le dieron el registro a pesar de que había un argumento relativo a la participación de ministros de culto en ese partido. Y luego mencionaste también el partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón, México Libre, a quien no se lo dieron por dos motivos diferentes, Leo. Ahí los consejeros no votaron todos igual. 5 de ellos votaron en contra de darle el registro porque se acreditó un uso de recursos no identificados o identificables mayor al porcentaje que permite la ley. Pero 2 consejeros del instituto que forman parte de la Comisión de Prerrogativas y que en la comisión habían votado por sí darle su registro, en la sesión del Consejo cambiaron el sentido de su voto porque dijeron que se acababan de enterar de que había un procedimiento, digamos, contencioso pendiente dentro del INE respecto a este partido y entonces que votaban en contra. Todavía te faltó mencionar de los 7 que participaron ya hasta la última etapa. Creo que te faltó mencionar también a Redes Progresistas, el partido del Baester Gordillo, a quien tampoco se lo dieron, uno, por acreditar que se habían dado dádivas en X número de sus asambleas, y 2, porque se acreditó la intervención gremial sistemática del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la organización del partido. Déjame... Ahora, sí, adelante. Sí, bueno, termina. Nada más para terminar. Todo esto es susceptible de litigarse en el tribunal. Y creo que lo más interesante va a ser el litigio respecto al partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón por el voto de esos 2 consejeros que cambiaron. Porque ahí se está de alguna manera privando de un derecho a quienes, digamos, participaron en la formación de ese partido, porque está pendiente resolver un asunto que no depende de ellos, que es un asunto que está dentro del INE. A mí me parece que jurídicamente ese argumento es muy endeble y que el tribunal podría echarlo abajo. Yo creo que Carlos ya dio muy bien y sintetizó los argumentos del Consejo General con relación a los partidos políticos. Yo te quiero preguntar, Gibran, porque la negación del registro de México Libre la festejó muchísimos morenistas, incluyendo al presidente de la República. Y a mí me parece, yo como liberal que soy, me parece que yo estoy a favor de la competencia y que la competencia fortalece a los individuos y a las instituciones. ¿Por qué esta cuestión de festejar que no van a tener una oposición como es la de Felipe Calderón? Bueno, y Margarita Zavala, hay que decirlo, porque la presidenta del partido es Margarita Zavala. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que festejar, porque el calderonismo es un límite que no debemos volver a en la política mexicana. Se le sancionó, se le negó el registro por sus faltas a la legalidad, y eso es lo correcto de hacer en todos estos casos. Se le negó el registro a más partidos a favor de la Cuarta Transformación que a partidos en contra de la Cuarta Transformación. Se le negó, decía Carlos, a redes sociales progresistas, que ha coqueteado mucho con la Cuarta Transformación, que en algún momento algunos de sus operadores me dijeron que hasta consideraron ponerle Cuarta Transformación. Al Grupo Promotor de México, de otra sección, de otra parte de la burocracia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que se ha acercado también mucho al discurso de la transformación. A Fuerza Social por México, que estaba ligado, según muchos, al senador Pedro Aces. En fin, si no cumplieron los requisitos, creo que es lo correcto. A mí sí me gusta que le demos los requisitos para tener nuevos partidos y acercarnos a un horizonte
de tener menos partidos que agreguen más intereses en común, que tengan agendas muy claras y que menos competencia. Menos competencia. No es menos, es más competencia. Si tuviéramos un partido a favor de la transformación y uno en contra de la transformación, como actualmente se estructura el espacio político, habría una competencia más vigorosa, más dura, y creo que podrían articularse de mejor manera los intereses ahora. A mí no me gusta que festejemos la fragmentación, que es un fenómeno que ha sucedido en buena parte del mundo a raíz de la crisis de los partidos políticos tradicionales en todo el occidente. Es un problema del pueblo semisoberano, diría por ahí un politólogo irlandés, que hizo que los partidos se deslegitimaran en todo el mundo. Esto sucedió en todo el mundo. Y algunos liderazgos lograron agrupar grandes voluntades colectivas. Tendríamos que aprovechar ese momento de que disminuyó la fragmentación y aumentó de un lado el acuerdo con un bloque social y del otro la voluntad en contra del programa de ese bloque social para estructurar de mejor manera nuestro espacio político. Pero déjame preguntarte, Gibran, ¿qué tal si ese otro bloque político lo podría haber articulado México Libre de Felipe Calderón? ¿Por qué festejar precisamente que no le den el... Ahí mi hipótesis, por cierto, es que creo que es un tema personal, pero no sé, quiero escuchar a ti como morenista tu opinión. Digo, hay que festejar que no le den el registro a cualquiera que no cumpla con los requisitos legales para obtenerlo. Pero festejaron en particular el de México Libre. El video del presidente el sábado está dedicado a México Libre, no a los otros. Sí, claro, yo creo que la oposición más estridente al proceso de la transformación, que ha formado la oposición, digamos que ha formado el discurso más visceral, el más clasista, que ha forjado el espacio para el odio, es el que viene del entorno del calderonismo. Y eso tiene mucho tiempo. Desde luego que hay ahí sentimientos de muchos militantes, supongo que también del presidente de la República. Hay el mensaje de que todo aquello que se vinculó durante algún tiempo al presidente Calderón no estuvo a favor de un proyecto político, sino de aglutinar algunos intereses. El mensaje del presidente López Obrador es muy duro, porque le dice, venga, den la lucha política en las calles y sin partido, como nosotros. Hagan lo que nosotros tuvimos que hacer. En realidad es decirle, ustedes no pueden porque carecen de pueblo. Y si carecen de pueblo, da igual si tienen o no tienen partido. Inténtenlo, vamos a ver qué es lo que pasa en el debate político. Yo creo que México Libre no pudo ser el aglutinador de ese bloque anticuarta transformación. Para empezar, festejaron en el Partido Acción Nacional. No pudieron poner ni de acuerdo a los integrantes del Partido Acción Nacional, ni jalar a la mayoría de sus militantes. Solamente iban a contribuir más a esa fragmentación que hace más complicada la interlocución entre los diversos sectores políticos de México. Muy bien. A ver, Gibran pone sobre la mesa un tema muy interesante, un sistema bipartidista, como se tiene en Estados Unidos, o un sistema de fragmentación partidaria, como se tiene, por ejemplo, en Brasil. ¿Qué te convence más, Paula? Porque lo que tenemos hoy es claramente ni lo uno ni lo otro, ¿eh? O sea, estamos en el peor de los mundos, con reglas que hacen prácticamente imposible la formación de nuevos partidos, y en el 2021 y 2024 vamos a tener a los mismos partidos que estuvieron en la boleta en 2018. A ver si en el 2021 no pierden varios de los que están en bueno, su registro. Buen punto, sí. Sí. Creo que, mira, yo soy partidaria del multipartidismo, pero a diferencia de ti, como liberal, a favor de la competencia económica. Me parecería muy bien que fuera competencia económica si los partidos políticos no fueran entidades de interés público. O sea, creo que también hay un tema que en México dejamos de lado, consideramos que hay un montón de partidos. Sí, bueno, pero también tiene que estar ligado a la representatividad de estos partidos, a su tradición, a su arraigo, a un poco lo que decía Gibran, ¿no? Que tengan atrás gente que los siga y no sean solo cascarones, son muy caros. O sea, es
es Es que una, ahí está el problema. El problema es el es una obviedad. financiamiento. Ajá. El problema Yo, es la lana que recibe. yo empezaría por pensar, si vamos a pensar en un nuevo sistema de partidos, yo me inclino por el multipartidismo, pero sí me inclino por modificar también las reglas de financiamiento. O sea, creo que no podemos seguir manteniendo esta idea de que haya miles y miles y miles de partidos si no existen dos cosas. Un sistema que verdaderamente permita que opciones que sean representativas alcancen el cobijo de ser un partido político y la oportunidad de participar políticamente, pero también tenemos que modificar sustantivamente los mecanismos de financiamiento para transparentar el dinero privado y para permitir que haya más dinero privado en la contienda y bajar un poco el tema de lo público, porque también lo público ha terminado siendo un atractivo muy perverso. No, y estamos otra vez en el peor de los mundos, porque se les da mucho dinero público a los partidos, pero también, como demuestra el análisis de Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar, casi 15 veces más de dinero bajo la mesa que reciben los partidos, Carlos. Pues sí, Leo, aunque digamos que yo creo que los sistemas de partidos no se diseñan por decreto o no deberían diseñarse por decreto. Para mí, los sistemas de partidos deben, digamos, legislarse de un modo que les permitan ser expresión como de distintas corrientes o preferencias del electorado. O sea, digamos, si me haces la misma pregunta que estabas haciendo, yo estoy a favor de que haya pluralidad y competencia, con pocos o muchos partidos, dependiendo de las preferencias de la sociedad, ¿no? Y déjame volver, digamos, al tema de los partidos recién aprobados, porque a mí me llamó mucho la atención la ironía de que los López Obradoristas, de que los dos grupos que más celebraron la negativa al Partido México Libre fueron, por un lado, los López Obradoristas y por el otro, los panistas. Entiendo muy bien por qué celebraron los panistas, porque el electorado natural de México Libre hubiera sido el electorado panista. O sea, Calderón venía a rascarle electores al PAN, ¿no? Y si le niegan el registro a su partido, pues eso claramente le ayuda al PAN a concentrar una mayor proporción del voto de centro derecha. Sí. Entiendo que los López Obradoristas lo celebraran no tanto por un interés estratégico como el de los panistas, sino más bien como por una aversión personal o un antagonismo ideológico respecto al calderonismo, ¿no? Lo cierto es que ambas celebraciones a mí me parece que son muy prematuras. En primer lugar, insisto, porque el tribunal puede echar para atrás, no nada más la de México Libre, cualquiera de las decisiones que tomó el INE. En segundo lugar, porque yo creo que estratégicamente a los López Obradoristas les convenía que el partido de Calderón obtuviera registro y eso dividiera el voto de la oposición de centro derecha. Si no obtiene el registro, el ganador, el ganón, es el PAN, que va a poder concentrar ese voto y probablemente tenga una mayor representación de la que hubiera tenido. Pero en tercer lugar, a mí me parece que se configura un escenario en el que puede darse el caso de que el tribunal revierta la decisión del INE, le otorgue al partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón el registro y entonces los López Obradoristas puedan, digamos, jalar las dos cuerdas. Por un lado, decir que es un partido espurio al que se le había negado el registro y digamos que atacar o deslegitimar la decisión del tribunal, pero por el otro lado beneficiarse de que exista y de que divida al voto de la oposición de centro derecha. Ahora, yo no estoy de acuerdo contigo que se puede diseñar el sistema de partidos. Yo creo que sí, y de hecho varios politólogos lo han demostrado empíricamente. El sistema bipartidista en Estados Unidos y en el Reino Unido se debe al sistema de que el ganador se lleva todo, de distritos. En cambio, y este es a mí el que me gusta, el sistema francés, de permitir en una primera vuelta muchísimos partidos que se den en la torre entre unos y otros, y si nadie consiguió la mayoría, pues se van a una segunda vuelta las dos opciones que recibieron más votos. A mí me gusta mucho ese sistema, Gibran. Sí, está padre. Creo que deberíamos hablar
más sobre eso. Creo que podríamos tener una opción intermedia para el país. Eso sería una manera de permitir... Con segunda vuelta, ¿no? Con segunda vuelta. Sí, y de agrupar. En el caso de las elecciones presidenciales, si mantiene cierta pluralidad en el Congreso, tendría que haber un mínimo de votación para poder acceder a recursos públicos. Hay que ver los detalles de cómo se diseñaría algo así, pero a mí me parece una buena propuesta. Yo creo que hay un gran ánimo social para emprender una reforma política. No nos gustan los partidos que tenemos, todos los partidos han perdido aprecio, incluso Morena, porque ha estado en parálisis estos 2 años. Pero no voy a hablar de Morena porque en este caso tengo interés, ya hablaremos más adelante para despedirme temporalmente de este espacio. Pero todos han perdido credibilidad por los mecanismos. Yo creo que porque no hay una apertura a la sociedad, por ejemplo, para las elecciones internas, que podrían legislarse para todos los partidos. Creo que eso podría estar en el ánimo social. Hay figuras que ofenden mucho, como los políticos de burocracia, que terminan ocupando casi siempre lugares de las listas de representación proporcional. Bueno, vieja historia, la ley de hierro de la oligarquía de Michels, que está desde el siglo XIX, ¿no? Que las oligarquías se enquistan en los partidos, ¿no? Sí, entonces si quitáramos, por ejemplo, 100 plurinominales, recortáramos la Cámara de Diputados, entonces automáticamente incrementan su peso los distritos. Sí. Podríamos caminar por ahí y creo que estaríamos respondiendo a varias demandas de la sociedad por largo tiempo, que a muchos politólogos no les gustan porque son alquimistas de las fórmulas electorales, pero creo que es uno de los grandes faltantes en el discurso, en la conversación pública, el horizonte de la reforma política. Yo creo que todos debemos asumir que la correlación de fuerzas cambió, que no es una pesadilla de la derecha, de los neoliberales, del régimen de la transición. La correlación de fuerzas ya cambió y va a adquirir otros cauces. Tenemos que generar una nueva normalidad que implicaría una reforma política. Para esa reforma política me gustaría, con las reglas, que se pudiera inducir una decisión entre 2 opciones. Creo que la propuesta que haces cumple con eso y cubre también con el expediente de la pluralidad. Muy bien. Me quedan 3 minutos para una breve conclusión sobre este tema fascinante, no solamente tiene que ver con los partidos nuevos, sino con el sistema de partidos. Y en este caso, hay que decirlo, con la falta de una oposición en México, cosa que hemos hablado mucho, Paula. Sí, o sea, creo que lo que sí nos queda claro, bueno, como dice Carlos, el tribunal va a tener la última palabra y lo que hoy se están celebrando podrían no terminar celebrando. Podría terminar de confirmarse la decisión. Yo creo, o sea, yo esperaría que el tribunal, que no es su costumbre, pero esperaría que siguieran los criterios y de las reglas, seguir las reglas del juego, ¿no? O sea, nos hizo mucho daño en la elección de 2018 que el tribunal se inventara criterios para permitir las candidaturas independientes de gente que no tenía las firmas. O sea, creo que eso sería una de las peores cosas que nos podría pasar. El caso del Bronco, ¿no? Claro, en el caso del Bronco, en este proceso que arranca, yo creo que deberíamos de esperar que el tribunal confirme lo que sea de plena legalidad. Y sí, yo creo que, como dice Gibran, hay que empezar a plantear el horizonte de una reforma política, porque una de las cosas que nos queda muy claras es que este sistema ya nos está haciendo agua por todos lados, porque muchas cosas han cambiado y tenemos que modificar un sistema de partidos para hacerlo muchísimo más funcional a las condiciones actuales de la democracia en México. Muy bien, no sé si tenemos... sí, ya tenemos a Carlos Bravo, se fue un ratito. Una última conclusión, Carlos, sobre este fascinante tema, fascinante. Mira, respecto a lo que decías de si se diseña o no el sistema electoral, Leo, yo creo que en realidad también yo me inclino más por la escuela de interpretación que dice que es al revés. No es tanto que los sistemas electorales determinen el sistema de partidos. En realidad son los partidos los que deciden qué reglas adoptan para el sistema electoral en función de sus intereses y su correlación de fuerzas, ¿no? En cualquier caso, yo insisto, para mí la cuestión importante es que la pluralidad social encuentre expresión y encuentre acomodo tanto en los partidos políticos como en los espacios de representación. Lo que Déjame preguntarte leyes, ahí, Carlos,
Sí. Porque lo dijo Gibran, que el país está dividido en dos. No, yo creo que este país está dividido en muchas más partes de lo que pensamos, ¿no? Pero, en fin, ese sería otro tema de discusión, ¿no? Es correcto, sí. O sea, para mí la cuestión es que las leyes que tenemos y la interpretación que le hemos dado no son necesariamente las que van a conducir a ese desenlace donde la pluralidad social, que en México sí creo que somos más que dos grandes bloques, para que esa pluralidad social encuentre un acomodo que realmente le permita sentirse representada en sus partidos, porque creo, y con esto vuelvo a la pregunta de principio, creo que el problema, llámense viejos o nuevos partidos, es que se ha roto de alguna manera el eslabón de la representación entre la pluralidad social y la clase política o los partidos políticos. Y la verdad, hay que decirlo, muy odiados por muchas personas, pero los partidos son absolutamente una condición necesaria de cualquier democracia representativa. Un minuto, un último comentario, Gibran. Sí, Leo, la crisis de partidos es un asunto de todo el mundo y aquí es otra de las expresiones de la crisis del régimen político de la transición que se está terminando. Creo que hasta que no haya un cambio en la llamada clase política, que no es propiamente una clase social, no vamos a ver transformaciones al interior de esos institutos. Hace falta más democracia interna, más conexión con la sociedad de parte de todos. La crisis de representación no acabó, como muchos habíamos creído, con la victoria de López Obrador, con un partido relegitimado, pero solamente por un momento. Yo por eso quiero aprovechar aquí, Leo, para despedirme del público, porque hoy registré mi candidatura como candidato, como aspirante a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y lo hago porque observo esta crisis, nada más que voy a dedicarme a eso, todo lo que diga, todo lo que piense, todo lo que esté haciendo estos días, este mes antes de que se haga la encuesta, que es la última semana de septiembre, la primera de octubre, de tal manera que mis análisis siempre terminarían en algo así, no por intención, sino porque es lo que traigo en la cabeza. Entonces, lo más honesto con el auditorio es retirarme de esta mesa de análisis y bueno, ya nos veremos en el camino. Yo espero, la verdad, ganar, estoy jugando a ganar, pero de cualquier manera dejo aquí un gran cariño con la audiencia, con quien siempre tenemos una conversación contigo, con los compañeros, que estoy seguro de que va a continuar. No, bueno, y hay que decirlo aquí en la hora de opinar, hemos tenido la fortuna de varios colaboradores que se han ido a hacer campaña y en todos los casos pues se han separado temporalmente del programa, que yo creo que es lo correcto. Y en ese sentido, pues desearle mucha suerte, mucho éxito a Gibran en ese muy legítimo y muy legal derecho de pues tratar de llegar a la presidencia de Morena. En caso de que lo logre, pues ya se despedirá finalmente del programa. En caso de que no lo logre, aquí lo tendremos de regreso pues para el mes de octubre. Gracias, Gibran, y suerte. Muchas gracias, Leo, y gracias a la audiencia también. Gracias, Paula, y gracias, Carlos. Gracias, Leo. Buenas noches, compañeros. Bueno.